Hola, muy buenas, bienvenidos a vuelo 616 de Comic Airlines. Aquí estamos en otro vuelo doméstico, nunca mejor dicho, en el Vuelo privado. que, eso es, en el que estamos unos cuantos en nuestras casas, recluidos por esto del coronavirus y tenemos que viajar virtualmente. Pero vamos a intentar pues mantener la normalidad de este programa y la frescura a pesar de estar en la distancia. Y para eso pues tenemos aquí al comandante Manuel Fernández en primer lugar. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Pablo? Aquí en plena cuarentena, leyendo cómic a cascoporro. Tú que puedes. Y nada, al otro lado también hemos recuperado a nuestra pasajera, como era histérica, ¿no? Era la de... Sí, sí, sí. Eso es. Así era. Te aterriza como puedas. A Sandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Y bueno, y aquí volvemos, aquí por equilibrar la balanza del novato, a Víctor. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal, chicos? Aquí en un domingo constante, ¿no? Domingo constantes. Lo dirás por el pijama, ¿no? Seguro. Pues bueno, antes de meternos en harina, ¿no? En este programa en el que vamos a dedicarlo al Capitán América, vamos un poquito a hacer un repaso por esos audios de oyentes y tal, ¿no, Manuel? Pues sí, tenemos ahí un par de menciones destacadas que tenemos que hacer. Primero quisiéramos saludar a los compañeros de podcast de... Oh, mira, qué gracioso, no he silenciado el teléfono, pero no pasa nada, ahora mismo la silencio. Decía que tenemos que saludar a los compañeros de el podcast Pesquito y Medio, en el que nos vimos envueltos en una de estas batallas que hacen de duelos entre programas de podcasting. Creo que caímos en la segunda ronda. Sandra, que está aquí, fue una triunfadora del torneo, duró bastante más. ¿Verdad, Sandra? ¿Dónde llegaste? Pues quedé como la 40 o cosas así, pero es que en la edición de verano caí en la segunda ronda. Ah, pues entonces la siguiente nuestra, vamos para adelante. Vais a arrasar. Y bueno, nada, que hemos descubierto que teníamos relaciones ahí académicas, ¿no, Pablo, con ellos? Pues sí, resulta que han sido alumnos míos hace ya bastantes años. Alumnos Y no de podcasting, alumnos de estudios sí, universitarios. estudiaron en la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla y a lo mejor hasta coincidieron con Manuel, ¿no? No sabemos Lo todos por mismo la cuando hay época. promoción, lo mismo cuando les vea el careto, lo recuerdo. Claro, claro. Así que, además, en el último programa que han grabado, pues se habían leído ese libro de científicas que nos recomendó Clara Grima en el episodio anterior. Así que, bueno, les hemos dado contenido. Y no sé, bueno, yo creo Se estaba runtando, se habla por las esquinas una posible colaboración en un momento dado. ¿Eh? sí, Bueno, más bien, ¿cómo se llama? Un cruce, ¿no? un crossover, como hicimos Un crossover, eso. ¿Dónde claro, sale ahora el palabra? con los benditos colgados de Mundo Mente, ¿no? Un abrazo también a los de Archivos de Mundo Mente. Eso es. Algún día repetiremos también. Y nada, bueno, la verdad que hace ilusión cuando la gente te escuche todas estas cosas, estas interacciones entre podcast, pues a nosotros nos mola y nada, un saludo, chavales. Una de las cosas más bonitas de esto es la comunidad, ¿eh? Siempre lo he pensado. Eso es, pues Pero bueno, eso por un lado. 10 tutanitos para ellos. Eso por un lado. Y la otra mención es de un oyente premium que tenemos, que ya llevamos, este es el tercer programa que le vamos a mencionar, y ya vamos a cerrar la trilogía del oyente, que es nuestro amigo Gonzalo, que fue el que nos amenazó con que grabáramos el programa de manga, el que a continuación se alegró porque íbamos a grabarlo, y en el programa de hoy pues nos va a dar su opinión sobre el programa. Que yo creo que es momento de que metamos aquí el audio, ¿no, Pablo? ¿Tú lo tienes por ahí? Sí, yo te lo mando ahora mismo por la línea interna. Vale, bueno, eso tendré que hacer postproducción, ¿vale? Exacto. Aquí vendría el audio de Gonzalo. Bueno, Os lo sin puedo poner más. aquí, os lo puedo hacer en altavoz, ¿eh? Si lo queréis escuchar. Sí, venga, póntelo con el Telegram ahí, ponlo en el Ah, venga, altavoz. venga, venga. Hombre, por si esto al final va a algún reproductor de vídeo, que puedan escucharlo
sin tener que hacer montaje y historias. Vamos a ver, aquí lo tenemos. El amigo Gonzalo López que nos manda. Pedazo programita que os habéis marcado con el manga, ¿eh? Así sí. Además, una vez al año no hace daño. Así que nada, yo por ahora me quedo contento con eso. Ya dentro de 6-7 meses, pues volveremos a dar la murga. Si es que soy unos bichos. Ahí lo tenemos. Pues nada, hay que Él aspira a que tengamos uno al año. Yo creo que lo mismo caen dos al año, por lo menos, ¿no, Pablo? Bueno, ya veremos según los barberitas nos dejen. Que a ellos nos debemos hoy, ¿no? Exactamente. Hoy es un programa muy especial para mí y estoy muy contento de estar arropado por este equipazo, pero hoy vamos a tocar a un personaje que lo tengo yo en el corazón. Sí. Además, bueno, ya contaremos luego el por qué estamos hablando de este personaje y no de otros. Cuando hablemos de la siguiente lectura. Y nada, bueno, en este episodio no vamos a tener preguntas del novato. Ahí estamos dentro de la normalidad, estamos perdiendo esa sección. Si tenéis oyentes alguna pregunta que queráis responder, alguna inquietud en general sobre el mundo del cómic, editorial o lo que sea, pues no la dais y para el siguiente programa lo metemos. En este nos vamos a centrar fundamentalmente. Ha habido preguntas, pero Sí. hemos entendido que todas las preguntas de los novatos Sí. quedaban cubiertas entre la bio y la reseña, ¿no? Claro. Bueno. En este caso, pues Víctor se ha currado una batería de pruebas porque se lee el libro. Tenemos que llamar Metralleta Víctor. Sí. No es por falta de preguntas, sino porque las hemos integrado en el resto de secciones, ¿no? Porque, Víctor, ¿tú te lees las cosas con un papelito al lado? Porque yo digo con eso y se me olvida. Sí, evidentemente yo lo tengo todo apuntado. Evidentemente. Claro, como buen periodista. Voy escribiendo, cada 5 o 6 páginas suelo pararme y escribir lo que he leído y más o menos pegarle una vuelta, sí. Buah, qué crack. Tiene futuro aquí, ¿eh? Estoy intentando conseguir una pregunta que pille a Manuel, lo que pasa es que se las prepara seguro. A mitad no se las sabe, pero se las prepara. Pues sí. Y nada, y esas preguntas, como eran muy relacionadas con la obra que tenemos, que vamos a tener entre manos en el club de lectura, que es Capitán América, el Soldado de Invierno, pues bueno, las hemos ido integrando, las iremos integrando y las iremos respondiendo en la parte sin spoilers, otra en la parte con spoilers, y la parte más general de introducción al personaje, la bio, pues en este caso va a ir dedicada fundamentalmente al Capi, ¿verdad? Correcto. Y vamos a dejarle esa sección a la queridísima Sandra, que me gusta mucho su forma de relatar las bios. Ya la vimos en el caso de Batman. Y vamos a ver cómo se le da hoy. Metemos entradilla, ¿no? Entonces, vamos a por la voz sexy. Venga. A continuación, la bio. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de la bio y en este caso vamos a enfrentarnos al Capitán América, el personaje favorito de Manuel. Pero hoy no va a ser él el que haga los honores, sino que va a ser Sandra la que nos va a guiar por la historia del Capi. Pues muchas gracias y bueno, para conocer al Capitán América tenemos que irnos un poco al contexto histórico en el que se escribió, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, en el que los alemanes estaban en guerra con Estados Unidos. Entonces, para crear un símbolo patriótico y antinazi para las juventudes, Joe Simon y Jack Kirby crearon al Capitán América, que debutó en marzo de 1941 en ese mítico número en el que aparece pegándole un puñetazo a Hitler. Y bueno, el Capitán América es el alter ego de Steve Rogers, un hombre bastante débil de constitución que es mejorado con el suero del supersoldado durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que al final de la guerra termina cayendo en el hielo y es descongelado en el presente. Así que en 1964
se incorporó al universo Marvel por parte de Stan Lee y Jack Kirby en el número 4 de Los Vengadores. Y bueno, gracias a ese suero, el Capitán América ha obtenido diversos poderes, que es como gran fuerza, ya que está al máximo del potencial que cualquier humano puede tener, velocidad, equilibrio y flexibilidad, una mayor resistencia, sentidos excepcionales, además de que él ya poseía de antes una gran inteligencia y táctica militar. Además, su personalidad destaca por su voluntad, su perseverancia, su patriotismo, su sentido ético, la búsqueda de la libertad y también ser un símbolo de esperanza y del sueño americano. Además, durante sus aventuras en la guerra, contaba con la ayuda de su compañero Bucky Barnes, que debutó en el mismo número, y originalmente era la mascota adolescente del campamento militar con quien el capitán fragua una gran amistad. Pues efectivamente, hasta ahí todo correcto. Yo creo que es momento de tocar un tema controvertido, que es también hablar de la biografía del Capi, y es que para las personas que no lo conocen en los cómics siempre ha sido acusado de ser una figura yankee, representando el simbolismo de América y como que no tiene nada que ver con el resto del planeta, ¿no? Y los que conocemos al personaje bien sabemos que eso no es cierto, que el Capitán América se ha enfrentado muchas veces a su gobierno por cuestiones que no le han parecido justas. Y bueno, incluso en el evento de Civil War hay una guerra civil propiciada precisamente porque él no acata unas leyes, desgraciadamente impulsadas por su amigo Tony Stark, pero que va del bando del gobierno, digamos, y se monta toda una guerra civil entre los propios compañeros, por lo que es verdad que el patriotismo que comentaba Sandra es cierto, pero creo que pesa sobre él el sentido hacia la justicia, en el más amplio sentido de la palabra, que digamos el patriotismo americano, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión como conocedor del personaje. No sé vosotros que no lo conocéis tanto, Víctor y Pablo, ¿qué pensáis de él antes de leer la obra esta? ¿Qué sensación teníais? Hombre, mi sensación sí era que era un poquito el estirado, el aguafiesta, ¿no? El más serio quizá de todo, ¿no? Y la verdad es que sí que se le ve en el cómic, pues eso, una actitud quizá mucho más adulta que choca a lo mejor con Spider-Man o con otro tipo de superhéroes que yo estaba más acostumbrado a leer. Me parecía por su sentido tan cívico, tan patriótico en algún caso, parecido incluso a Superman en cuanto a personalidad. Sí, en este caso, digamos, soy bastante alérgico a lo ultraamericano, ¿no? De esos golpecitos en el pecho. Y el Capitán América lo que representa fundamentalmente son valores que pueden ser transversales a cualquiera de las sociedades occidentales. Lo que pasa es que evidentemente en el escenario en el que se desarrolla lo vinculan a los Estados Unidos, ¿no? Siempre es un personaje muy polarizado, siempre intenta posicionarse en el bien, ¿no? Y incluso él es el bien, ¿no? Y bueno, hay veces que es más seco que un palo. En el sentido de que está siempre en guardia, ¿no? Que tú dices, hijo, relájate un poco, ¿no? Y una de las cosas que hay veces que tú ves, se está equivocando, está yendo por una línea excesivamente visceral, tiene mucho autocontrol, eso no significa que no se equivoque, es decir, un personaje que sí que a veces se equivoca, tiene que recurrir al autocontrol, que es una cosa que en esta obra, además de hoy, sí que vamos a ver, pero al final siempre me da la sensación de que en el fondo lleva razón, ¿no? Y que la línea argumental siempre va porque todo lo que puede parecer un error, al final el Capi lleva la razón de una forma u otra, ¿no? Y bueno, y eso es ese es el pero que le pongo un poco al personaje, ¿no? Hombre, yo es que he vivido toda la vida con ese rechazo generalizado de todo el mundo hacia el personaje, que yo nunca he comprendido. Bueno, comprendo la visión desde fuera, ¿no? Pero en el momento que lo pones a leerlo, es un personaje que a la vez tiene muchas debilidades mentales, tiene una sensación siempre de que está fallando a alguien. Ya hablaremos de casos concretos, pero es algo que él incluso arrastra en algunos cómics que puedes ver, retrospectiva y flashback, arrastra incluso de la relación con sus padres.
la sensación siempre de que puede dar algo más de sí mismo, ¿no? Se exige mucho y eso también es un arma que usan los enemigos contra él. Intentan siempre hacer que pierda la confianza en sí mismo. Saben que el gran poder del Capitán América es lo que él arrastra con su discurso, y entonces le intentan hacer que flaquee en sus propios pensamientos, ¿no? Y después también tiene esa parte estirada, un tío que arraiga muchas relaciones con sus compañeros, ya no solo con Bucky, por ejemplo, que hace una amistad casi paternal, pero también con otros muchos personajes del ámbito de los Vengadores, consiguiendo tener el respeto de los personajes más poderosos del universo Marvel, que ya puede venir un dios como Thor que se va a poner a sus órdenes, ¿no? Y no es a sus órdenes por el hecho de ser militar, sino por el respeto que tienen ya no solo a las capacidades de liderazgo y de táctica, sino a nivel moral, ¿no? Entonces yo, ¿qué voy a decir de él? Yo todo lo que diré de él es bueno, un personaje que me encanta, que lo disfruto mucho, y bueno, en una de las etapas que vamos a empezar hoy, que es la de Brubaker, creo que precisamente se ven muchas de estas debilidades que comento, ¿no? No sé si da lugar en estos dos primeros tomos que componen el integral a captar estas cuestiones que comento, pero quien tenga la oportunidad de leerse la etapa completa pues podrá conocerlo mucho mejor. Y sobre todo también en sus apariciones en Los Vengadores, ¿no? Pero bueno, también enlaza con lo que comenta Sandra de Bucky, con el tema de los superpoderes y el suero del super soldado. El Capitán América, como decía ella, al fin y al cabo sí tiene, digamos, una excepción, ¿no?, con respecto al resto. Tiene sus poderes al máximo. Entonces, de alguna manera, se le puede considerar un superhéroe. Pero Bucky no. Bucky es un chaval que va de su mano y está enfrentándose a los ejércitos nazis sin ningún tipo de poder, ¿no? Nada más que el ímpetu de la juventud y la confianza en la figura del capitán. Pero bueno, no sé, yo creo que hay más cosillas, ¿no?, que comentar, ¿no, Sandra? Que tienes por ahí algo más, ¿no? Sí, por ejemplo, que es que siempre tenemos asumida la idea de que Steve Rogers es el Capitán América, pero a lo largo de la historia ha habido otros personajes que han llevado el manto, bueno, mejor dicho, el escudo de este superhéroe. Por ejemplo, el primero de ellos fue Espíritu del 76, que es William Nashland, que fue el reemplazo del Capi tras su muerte. Lo que pasa es que murió a los pocos números en el año 1946. También está Jeffrey Mace, el Patriota, que tuvo una larga etapa de 162 números y entre sus hitos fue salvar a Kennedy, al presidente. Lo que pasa es que en los años 60 al público ya no le interesaban esas historias de veteranos de guerra, así que también se tuvo que ir. Y ha habido otros como William Burnside, que descubrió la fórmula del suero, y estaba muy loco este hombre porque llegó a hacerse hasta una cirugía estética para parecerse al Capitán América. Ese personaje lo rescata Brubaker en su etapa, más adelante. O sea que, está muy mal de la cabeza. Sí, efectivamente tú comentas que al final el Capitán América es un título, que digamos sí, el gobierno quiere que siempre alguien lleve esa bandera, ¿no? Pero al contrario, digamos, de lo que dices, que es verdad que el título existe, pero Capitán América solo hay uno, que es Steve Rogers. Ninguno que haya llevado el escudo ha significado tanto como él, ¿no? Entonces siempre por un motivo u otro acaba retornando. Chicos, ¿y el Capitán Britannia tiene algo que ver? Bueno, yo creo que a nivel editorial, hablando un poquito más de historia del cómic, creo que es la contrapartida en Inglaterra, ¿no? Pero los caminos totalmente, al final, se separan, ¿no? Los personajes no tienen nada que ver más allá de llevar el rango de capitán y el país al que pertenece. Digamos, a nivel de personalidad, bueno, puede tener algún rasgo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que representa Steve Rogers, ¿no? Y bueno, también hubo otros capitanes como Roscoe, que fue cuando en los años 80 Steve sufrió una crisis ideológica y se convirtió en el nómada. Lo que pasa es que este lo mató rápido Cráneo Rojo y tuvo que volver a Steve. Y luego tenemos a John Walker, que después sería el Usagente. Me encanta ese personaje.
Es un personaje muy noventero y que tiene mucha gente que lo sigue, que le gusta mucho. Yo creo que también un poco por las risas. Sí. Es que es casi como una parodia del propio Capitán América llevada al extremo, ¿no? Sí, con los excesos de los 90. Es mucho más violento, más amoral. Me encanta el usagente. Rescatando un episodio anterior de Vuelo 616, que además yo sé que Sandra también se lo ha leído, en los Ultimates comentamos que el Capitán América de los Ultimates no es muy parecido al Steve Rogers que estamos comentando, del 616. Casi que se parece más al US Agente, ¿eh? Sí, sí, el de The Ultimates está súper pasado de vuelta. Sí, totalmente. Como curiosidad, que tú sabes que me gustan mucho las curiosidades, el Patriota, uno de los que has comentado, a Sí. los seguidores de la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., es un personaje que aparece siendo el director de la agencia. Lo que pasa es que no llega a ponerse el traje del Capitán América. Pero sí Ay, tiene su momento glorioso y de bastante impacto, pero no se llega a poner el traje. Tú sabes que en las series de televisión esto de los trajes y eso se lo guardan bastante. parece que les da alergia o algo. Hay un traje, Sí, oh, quita, quita. pero bueno. ¿Alguna cosita más de la bio? Bueno, pues si quieres hablamos un poquito de Bucky, que viene a ser, para los que no sean tan marvelitas, el Robin del Capitán América, que fue su mejor amigo durante la guerra, formó grupo con él en Los Invasores, que era un grupo formado por el Capi, Bucky, la Antorcha Humana, pero no el de los Cuatro Fantásticos, Toro, Namor y Union Jack I. No sé si Sí. queréis comentar algo del grupo con Hombre, esto de yo Antorcha Humana. me voy a Oye, lanzar porque lo mismo meto la pata. Porque después sí es verdad que con retrocontinuidad y demás tal, pero yo creo que a nivel editorial, creo que pudo ser el primer grupo de Marvel. No lo estoy seguro, ¿eh? Estoy sin papeles. Pero creo que puede ser el primer grupo que se formara, los invasores. Mm. No sé si alguien tiene algún dato para rebatírmelo o los oyentes pueden decir algo cuando lo escuchen, pero me lanzo ahí a la piscina. Yo creo que puede ser el primer grupo. Eso me recuerda que Namor es uno de los personajes que teníamos desde el primer número en un debe, Manuel. Pues hay una historia que he leído recientemente que creo que podría venir muy bien para traerla, porque es como si fuera la película de Alien el octavo pasajero, en el tono, pero con Ujú. Namor. Y es brutal. Eso lo podemos después poner ahí en la lista de recomendaciones que lancemos en la web y puede ser una futura lectura para un programa. Bien, Pero bien. bueno, con respecto a Namor, una de las preguntas que lanzaba, ya que tú la has puesto ahí sobre la mesa, que la lanzaba Ujú. Víctor, que qué hace Namor en esto de la guerra, ¿no? ¿es Namor o Namor? Pues la verdad que no sé. Yo Porque juraría aquí, que en inglés es Namor, no, ¿o como no? puede ser Candemore, pero no lo sé. Yo siempre he dicho Namor, pero puede que lo esté diciendo totalmente mal, no lo sé. Yo siempre le he dicho Namor, no, sí, Namor, pero yo que sé, a lo mejor no. Da igual, es que todos entramos siempre en los debates. Pero bueno, el Eso, caso es que Spider-Man, también tuvimos aquí a cierto sí, sí. troll metiéndose con nosotros, ¿no? De Hombre Araña o Spider-Man, ¿no? Que sí, en qué idioma estoy hablando. Pero bueno, Pero cada vaya, uno en llama a su personaje resumen, favorito como le da la gana. es que al final lo hemos estado leyendo muchos desde casi de niños y no teníamos ahí, digamos, ni los conocimientos de inglés y lo lee uno como le da la gana. Pero bueno, decir que el príncipe de la Atlántida, lo que podría ser Aquaman en el universo DC. Mm. Y bueno, ya sabemos que los argumentos de aquella época a nivel de cómic tampoco es que estén muy elaborados, pero básicamente la justificación es que se hizo amiga de la mujer de un policía de Nueva York y entonces, digamos, cogió afinidad con la raza humana y cuando vio que los Estados Unidos se metieron en la Segunda Guerra Mundial, pues no dudó en sumarse a la batalla, ¿no? Pero bueno, es un personaje con mucho recorrido que creo que debemos dejar para un programa aparte, porque es el típico antihéroe. Es el Vegeta de Marvel, digamos. Para quien conozca la referencia de Dragon Ballera.
Bien, bien, bien. Lo dejamos ahí en el DB, en la lista de DB. Sí. ¿Algo más, Sandra? Sí, bueno, yo no sé quiénes son Toro y la Antorcha Humana, que no es de los Cuatro Fantásticos. Lo podemos comentar también aquí brevemente, ¿no? La Antorcha Humana original, porque además la original, porque nace a nivel editorial antes de la de los Cuatro Fantásticos, es un androide realmente. No es un mutante ni una persona con poderes adquiridos por una radiación. Es realmente un androide y había un científico que estaba experimentando y consigue este logro de crear un androide con apariencia humana, pero que tiene la capacidad de incendiarse y ser un héroe, ¿no? Tiene también unas historias muy chulas. De hecho, aquí estamos lanzando recomendaciones así a cascoporro. Hay una obra de Brubaker que se llama, ¿cómo es? El universo Marvels o algo así. Es con ese también. No es Marvels, la obra Marvel. Ahora tengo aquí la duda, si no, ahora me documento. No, el proyecto Marvels, perdón. El proyecto Marvels. Es una obra de Brubaker que hace también una revisión un poquito histórica y le da bastante importancia al personaje de la Antorcha Humana original. Y se ve que lo típico que hacen también en muchos personajes de tipo robótico, androide, ¿no? Que al final acaba empatizando mucho con la raza humana, al final un personaje muy entrañable, se mete en el cuerpo de policía y es muy interesante, ¿no? Y Toro en este caso es el hijo de un ayudante de este científico que crea a la antorcha humana. El ayudante del científico, digamos, está expuesto a los productos químicos o radiaciones o lo que sea que se elabora para la creación de este androide y digamos que se le mete en su ADN y en el momento que tiene un hijo, pues el hijo nace con una serie de capacidades similares a las del androide. De modo que Toro es una especie de antorcha humana original, pero no robótico y es con el tiempo, digamos, de nuevo con la retrocontinuidad, se le mete dentro del grupo de los inhumanos. Es un inhumano de aquella época. De modo que realmente, conceptualmente, hay tres antorchas humanas. Antorcha humana original, Toro, y la antorcha humana más conocida de los Cuatro Fantásticos. Pero que ostenten ese nombre solo el original y el de los Cuatro Fantásticos, Johnny Storm. No sé si con eso más o menos te resuelvo la duda. Sí, que luego Johnny Storm y el Capitán América son el mismo personaje, la misma persona en el cine, ¿no? Mismo actor. Ah, pues Sí, sí, Chris Evans. sí, es una curiosidad. La única diferencia, digamos, que podríamos establecer es que la película de los Cuatro Fantásticos a la que te refieres no está oficialmente dentro del UCM, por lo que no se puede decir que los personajes conozcan a otro personaje que tiene la misma cara que su amigo el Capitán América. Son películas de universos diferentes. Es más, hasta hace un año los Cuatro Fantásticos no pertenecían a Marvel Disney, sino que eran de Fox y ahora con la compra ya sí se han unido. En favor de Chris Evans, o sea, el cariño y respeto que tengo hacia Steve Rogers como personaje, se lo traslado a Chris Evans como actor y haber llevado magníficamente el papel del Capi, pero hay que reconocerle que hizo una magnífica antorcha humana. Estuvo muy bien, creo que casi de las mejores cosas de la película. Y había muchas dudas cuando se le entregó el papel del Capitán América, porque se le veía tan, digamos, cachondo en el papel de Johnny Storm, que no se sabía si iba a poder ser un buen Steve Rogers, y creo que le cerró la boca totalmente a todos los que hicieron la opinión en el casting, ¿no? Yo creo que no vamos a volver a tener un Steve Rogers como Chris Evans en el cine. Pero bueno. ¿Algo más de la bio, Sandra? Bueno, pues si queréis pasamos a uno de los más traumáticos sucesos que ha vivido el Capi, que fue ver la muerte de Bucky, porque al final falleció cuando intentaba desactivar una bomba en un avión del Barón Zemo. Llegó antes de que despegara, explotó en el aire y falleció. Eso al capitán, cuando se despertó del hielo, le afectó bastante el saber que su compañero había muerto.
Y a lo largo de la historia ha habido otros Bucky, también como ayudantes de otros Capitanes América que hemos mencionado. Quizás el que más la gente conozca de todos ellos es Rick Jones, ya que tenía un parecido físico casi igual. Fue un personaje bastante conocido en la década de los 70-80. Lo que pasa es que el capitán siempre se mostró reacio a que fuera su compañero por el remordimiento de la muerte del Bucky original. Es un poquito lo que te comentaba antes de el peso de la culpa que ha llevado siempre el Capitán América. Se culpabiliza bastante de la muerte del Bucky original y ha tenido siempre ese recelo. Rick Jones es un personaje muy importante, como tú has dicho, de esa época, y es un vengador a todos los efectos. Y quizás es la mejor obra que se ha escrito nunca de los Vengadores, pero no apta para todos los públicos, que es Siempre Vengadores. Rick Jones tiene un papel bastante importante. Pero bueno, no sé, Víctor, Pablo, ¿alguna duda del personaje como tal, más, digamos, del contexto de la bio? ¿Algo que queráis comentar? No, yo ya me tengo que ir a la parte con spoiler, así que no quiero tocarla de momento. Vale. No, yo creo que además que la obra que tenemos entre manos explica muchas cosas, ¿no? Entonces podríamos dejar parte de su historia para más adelante. Pues sí. Pues entonces vamos a la siguiente sección, si os parece, ¿no? Venga, pues vamos al club de lectura, ¿no? Bueno, realmente tenemos que pasar primero por la ficha técnica. Bueno, pero eso lo hacemos al comienzo del club de lectura. Ah, ¿sí? Sí, realmente, pues mira, ahora me entero después de tantos programas, después de ediciones de programas, me entero de que está sin estructura. Pues venga, vamos al club de lectura entonces. Venga. El club de lectura. El tochal por delante, ¿no, Manuel? Señalo a la cámara, anda. Bueno, en este caso no tengo el tochal del integral, sino que tengo los 2 volúmenes del Marvel Deluxe, que es una edición anterior. Víctor, si tiene el tochal por ahí, no sé si lo tiene, ¿no? A mano. Sí, lo busco por un momento. Vale, no hace falta que... Vale. Mientras si tiene la edición integral, quería decir que es, digamos, la edición más reciente de la obra que vamos a traer, ¿no? Mira, aquí lo tenemos. Ahí está. Taca. Que esa edición salió un poquito a rebufo de la película, ¿eh? Aquí está. Bonita. Tampoco sé cómo más enseñarlo. No, está perfecto. Bueno, vamos a hacer la ficha técnica, ¿no, Manuel? Venga, vamos a la ficha técnica. Vamos a ver, ya sea en la edición integral o en los 2 tomos de deluxe, realmente deberíamos de decir que el arco que traemos al club de lectura son los números del 1 al 14 del volumen 5 del Capitán América. 14 grapitas americanas, ¿vale? Entonces, ese volumen 5, cómo se inaugura el volumen 5. De hecho, este número 1 es una renumeración del Capitán América, empieza por el 1. Y los autores de esta obra son Ed Brubaker al guión y principalmente Steve Epting al dibujo, aunque creo que hay alguna colaboración más durante la obra. Es una etapa realmente muy larga, la de Brubaker en el Capitán América, aunque nosotros vamos a tratar solo estos 14 números. La etapa de Brubaker son 63 grapas, 15 tomos de luz, para que os hagáis una idea. La primera grapa sale en enero de 2005 y la última de la etapa de Brubaker es en 2011. O sea que es una etapa bastante extensa. Para no despistarnos, comentamos de nuevo que lo que vamos a hablar hoy son los 14 primeros números, incluido en el integral, que el integral en España se lanzó en marzo del 2014, ¿vale? Bueno, también en esta nos suele venir bien aquí en la ficha técnica leer la sinopsis de la obra, porque nos permite hacer una explicación sin meter la pata, ¿no?
sea, si el que hace la sinopsis tiene que tener cuidado de spoiler, pues nosotros nos agarramos a eso, ¿no? Y la sinopsis sería la siguiente. Durante más de 50 años, la Unión Soviética tuvo agentes encubiertos, entre ellos un indetectable asesino conocido como el Soldado de Invierno. Ahora ha vuelto trabajando a las órdenes del general Lukin, que ha conseguido hacerse con un cubo cósmico arrebatado a Cráneo Rojo. El Capitán América ha jurado acabar con Lukin, pero en el camino se verá enfrentado contra el Soldado de Invierno, cuya verdadera identidad esconde el mayor secreto del universo Marvel en más de medio siglo, ¿vale? Esa sería la sinopsis oficial de la obra. Y ya, bueno, normalmente pasamos aquí a la parte de comentarios, ¿no? sobre la obra, sin entrar en spoiler, ¿no? Tengo aquí apuntado una serie de recomendaciones, pero para no romper el hilo, creo que primero vamos a las opiniones, ¿no? de todos vosotros y ahora hacemos recomendaciones adicionales. ¿Qué os ha parecido a vosotros la lectura? Mira, antes quería apuntarte una cosa, y es que en mi tomo, ¿vale? En mi edición, sí pone aquí detrás, sirvió como base para el segundo largometraje protagonizado por el Capitán América. Bueno, lo de sirvió como base es una cogida así con pinzas. Es verdad que tiene el nombre de la obra, la película. Es verdad que está el Soldado de Invierno. Es verdad que se descubre la identidad del Soldado de Invierno. Pero el argumento difiere muchísimo. Yo la estuve viendo hace poco y telita, ¿eh? La verdad que no me gustó. Pero ¿No te gustó la película? No. Bueno, aquí hay opiniones para todo, pero tu opinión es una mierda. La Liga de la Justicia es mucho mejor, ¿eh? Si no, pregunta a Sandra. Bueno, tanto no. Bueno, vamos a ver, Pablo. Es verdad que la obra no se parece a la película, pero para mí puede ser casi la mejor película del UCM, y ahí porque no me atrevo a quitarle el puesto al culmen de todo lo del Guantelete de Infinito y Endgame, porque emotivamente es muy fanservice, pero como película, vamos, es mejor película porque es un thriller del copón. Tendré que vérmela otra vez. Hay muchas películas que son víctimas del momento en el que las ves, ¿no? A lo mejor estabas con el bebé ahí en brazos, o yo qué sé, y no echaste mucha cuenta. Seguramente, con el koala saltando encima. Pero bueno, pero que te puede no gustar perfectamente, ¿eh? Que aquí respetamos todas las opiniones, aunque la tuya no valga nada, ¿verdad? No, está bien, a mí me gusta que haya variedad. ¿Usted habéis visto la película o no, Sandra? Yo sí, a mí me ha encantado, la vi en su día, la revisiono cada año y me parece brutal, de las mejores de superhéroes, aunque también es la más alejada del género superheroico. Es que yo creo que superhéroe no es un género, yo apuntaría. Porque dentro de eso, o sea, hemos visto en el UCM, hemos visto comedia, hemos visto thriller, hemos visto acción y nos falta ver otro tipo de géneros, ¿no? Pero que no lo diría como un género. No solo puede ser la mejor película, sino que para mí puede que tenga las mejores bandas sonoras. Es brutal la banda sonora del ending de la película, es de lo que más me gusta del UCM a nivel de banda sonora. ¿Y tú, Víctor, la has visto la peli? Yo creo que al final estás hablando un poquito con la bufanda puesta, ¿eh? Sí me parece que es muy buena, pero no sé si la mejor del UCM, la verdad. Te la meto en el top 5, pero no es la mejor. Yo te digo que, por un lado, en mi opinión, es verdad que puedo estar con la bufanda, pero en este caso Sandra no tiene una opinión impopular, porque hay muchísima gente, hay legiones de personas que dicen que está seguro entre las 3 mejores de No, sí, la verdad es que es muy buena, y además si te gusta el personaje, como es tu caso, en ese caso gana mucho, la verdad, a mí me gusta muchísimo, sí. Pero bueno, en realidad no estamos aquí para hablar de cine, estamos para hablar de la obra. Y bueno, ya hemos dado la opinión de la película. ¿Y la obra en sí qué tal? ¿Qué os ha parecido? Hombre, yo con la obra tengo un hándicap, que es que, claro, el tomo es muy bonito. O sea, es que al final te entran ganas de leerlo solo por querer tener la estantería, ¿no? Y la verdad es que este escudo aquí, como oxidado, dañado, nada más que por eso te entraban ganas de ir a por la obra.
Y lo único que me ha faltado a mí es que, si es verdad que lo conocía a lo mejor por algo que había leído antes o por la propia peli, es verdad que te falta, al final, si lo lees desde fuera, no sitúas tanto por qué es tan importantísimo Bucky para el Capitán América. O sea, al final es un amigo, es un colega, ¿no? Al final me esperaba algo más en la obra, no sé, que lo que eso lo contextualizara un poquito mejor. Por lo demás, es verdad que hombre, yo creo que está muy bien, te impacta un poquito ver Nick Furia, que no es de color, porque también está acostumbrado por el cine eso, es lo de color, pero la verdad es que la obra yo creo que es muy buena, visualmente la verdad es que es una pasada, ya que dije que el anterior dibujo no me gustó, la verdad es que me ha encantado, y yo creo que está muy bien, muchos tonos así muy oscuros, la verdad es que yo la he disfrutado muchísimo y me la he leído muy rápido a pesar de que era un tomo bastante largo y muy ambicioso para ser una lectura, ¿no? Porque es bastante grande. Le voy a lanzar un lacito ahí, un dardito también a Sandra. Esta obra está dentro del marco del universo Marvel de Bendis. Ya, lo Y, sé. y es verdad que el arquitecto en ese momento era Bendis, pero aquí Brubaker tuvo bastante libertad. Pero lo que sí quería decir es que en general yo creo que el universo Marvel de esa época en adelante no es tan disfrutable sin conocimientos clásicos. Yo me postularía. Es verdad que todos los que venimos de leer los cómics de los 70, 80, incluso 60, disfrutamos más según qué obras por tener un bagaje, ¿no? Y no todas tienen la capacidad de en sí mismas, sin necesidad de conocer lo anterior, disfrutar. Yo creo que esta en realidad lo tiene, ¿no? Aunque es verdad que si conoces más el personaje la disfrutas más. Pero creo que en verdad es un buen número uno. Sí, es verdad, ¿eh? Eso no te lo he comentado, pero... No te explica los orígenes del Capi, ese tipo de historia. Bueno, está continuamente haciendo flashback al pasado, se ve mucho guerra, pero bueno. Sí, quitando lo del suero, del super soldado, yo creo que es verdad que te lo ubica muy bien. Además, mentalmente sí que lo llegas a conocer muchísimo, quitando el origen. Yo creo que ahí sí que puedes llegar a conocer muchísimo sobre su ideología, su sentimiento, no patriótico, pero sí más conservador, ¿no? La verdad es que en ese sentido sí es verdad que te tengo que dar la razón que está muy bien. Yo creo que buena piedra de toque sería, tú después de leerte estos dos tomos, ¿te quedas con ganas de seguir leyendo la etapa de Brubaker o no? Sí, porque además te lo he pedido. O sea, fuera de micro, te lo he dicho que quería seguir leyendo sobre esta línea temporal, por así decirlo. Sobre lo que pasaría Vale. después. No ha sido otra vez que te interesas tanto como por el personaje, que también, pero te interesas por seguir esta línea de cómics. Bueno, pues yo creo que al final te queda en positivo, al final la valoración. Y vamos con Sandra, quizás, por ir Vale, nivelando. pues a mí me gustó mucho. La primera vez que lo leí no tanto, pero ya la segunda sí. Quien se espere que va a ser una historia de superhéroes al uso, está un poco equivocado. Yo lo veo más como un thriller político, de acción, de espionaje, donde el capitán tiene una personalidad como más huraña, más deprimida por sucesos que le han pasado en la vida y en cierto sentido más realista todo. Está muy bien, para iniciarse está genial, me parece de las mejores etapas del Capitán América y aunque con este integral queda una historia cerrada, dan ganas de seguir leyendo lo que hizo Brubaker. Ahí sí hay una similitud con la película, ¿no? En el hecho que tú comentas que no es muy superheroico el cómic y la película tampoco lo era. ¿Y tú, Pablo? Bueno, pues como obra de iniciación o de presentación del personaje, la verdad que eso tiene muchos flashbacks, que te hace pues, dar varios saltos que también comprometen en cierta forma la historia, ¿no? El ritmo de la historia, en el que bueno, vas viendo esa Segunda Guerra Mundial alternativa que si no has visto nada antes, pues hay cosas que te van chirriando, ¿no? Porque claro, te están presentando otra historia diferente. Y van apareciendo esos personajes, este cráneo rojo, ¿no? Del primero que aparece prácticamente, ¿no? Y bueno, en el que va situando a todos esos personajes que al final acaban teniendo una proyección sobre ese presente, que es donde se desarrolla la historia, ¿no? Al final, la historia que está contando. Entonces, en ese sentido, como historia como obra de introducción, está bastante bien.
con respecto a otros Capitán América que hemos visto en Secret Wars, por ejemplo, ¿no? Que era una persona que se echaba a la espalda todo, pues aquí vamos a tener un personaje más atormentado, más complejo también, ¿no? Y en el que se nos va a ir poniendo, esos flashbacks muchas veces van a ir en la línea de componer el estado mental actual de los personajes, ¿no? Y uno de ellos es el Capitán América. Y bueno, en ese sentido, yo creo que al final la historia de inicio a fin es más un vehículo para presentar, para hacer para volver a colocar determinadas bases o para establecer las bases que le interesa aquí al autor para continuar una línea. Esa es la sensación que a mí me ha dado, ¿no? Y luego ahí en medio, además hay un número que venía en la línea de Dinastía de M. ¿no? Sí, yo pensé que lo podíamos comentar porque de hecho hemos hecho un capítulo de esa obra, o sea que también Sí. podríamos comentarlo, que no es algo extraño para nuestros oyentes. Se supone que todos hemos leído Dinastía de M. Es un paréntesis en la historia en la que, bueno, habla de la relación del Capitán América con los mutantes y cuál era su posicionamiento en la caza de brujas que ya hemos visto cuando le metimos manos a Dinastía de M, ¿no? En el que aparece Magnus y, bueno, y todas estas historias. Es que fíjate una cosa curiosa también, hablar de los entresijos editoriales. Para tener una etapa tan larga, Brubaker, como he comentado, con el arquitecto Bendis detrás dando por saco, es que Brubaker tuvo que entremeter un montón de eventos. Dinastía de M, Civil War, Reinado Oscuro, Asedio. Y es verdad que en toda la etapa hay menciones, pero que él se mantiene bastante estable y le generan poco ruido. El evento que, digamos, él coge con más cariño, podremos decir, que lo mete más en toda la línea suya, es Civil War, porque el papel del Capitán América es muy relevante. Pero todos los demás como que pasa un poquito de puntilla para no romper la continuidad de Marvel, pero como que no son relevantes en la etapa. Entonces es verdad que te encuentras ese numerito ahí suelto, una mención a Dinastía M para que se sepa que estamos todos en el mismo universo, pero no es relevante. Y eso también pasa más adelante con otros eventos. Pero Civil War sí es diferente. Y hemos hablado fuera de micro, Víctor y yo, ¿no? Cuando hablábamos de cómo seguir con esto. A Civil War habrá que hacerle un programa. Aparte de por ser un evento muy importante en Marvel, porque es una buena continuación a esta primera parte de la etapa de Brubaker. Pero bueno, en general, ¿cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Pues sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, al final, bueno, es que no quiero hacer ningún tipo de spoiler, que es complicado, ¿no? Para justificar esto. El Capitán América no es un personaje que a mí me haya llamado la atención históricamente, otros personajes que me gustan más, ¿no? Pero bueno, yo creo que para que cuando aparezca en otras obras entienda mejor el personaje, es una buena obra, ¿no? Que es un poco lo que yo voy persiguiendo dentro de este puzzle del universo Marvel, ¿no? Que es el poder ir saboreando mejor todo eso que vas leyendo, ¿no? Pues al final tú vas notando que ahora hay otras obras que las releo, ¿no? Y que captan muchos más matices porque entiende mejor a los personajes, ¿no? Y en ese sentido creo que es una obra que funciona bien. Ahora, el Capitán América no es de mis favoritos. Y hablando también de otras cosas de la obra, que podemos hablar sin spoiler, el personaje de Sharon Carter, que os ha parecido, porque digamos que es un personaje que lanza con mucha fuerza a Brubaker en esta etapa. Tiene mucho protagonismo en toda la etapa completa. Bueno, a mí me ha pasado un poco desapercibida, en el sentido de que también yo creo que se debe un poco al escenario emocional en el que se está moviendo, ¿no? Ya digo, sin entrar en spoilers, ¿no? Aquí está el Capitán América un poco amargado, ¿no? Y en ese escenario yo creo que un personaje no termina de brillar, ¿no? Es lo que dices tú, es sentar las bases de lo que viene después. Sharon Carter... Sí, dime, un problema más. Un problema más, y además el menor de los problemas. Y está ahí, aparece, desaparece, pero a mí no me ha parecido un poquito lo que dice Pablo, ¿no? Demasiado trascendental, se ve eso, a lo mejor deja una píldora de cara a una siguiente obra, pero un problema más para el Capitán América.
que casi de mitad de etapa para adelante es fundamental. Entonces, bueno, era por ver cómo habíais quedado vosotros solo con esta presentación, porque después tendrá mucha importancia. ¿Y tú, Sandra, qué te parece? Hombre, el personaje está bastante bien construido. Lo que pasa es que aparece poco. En este primer arco está más como una secundaria que aporta un poco al Capi, pero prescindible. Bueno, pues si tenéis la oportunidad de continuar la etapa, pues vais a ver que el personaje crece muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y se hace un personaje increíblemente interesante. Pero bueno. Entonces, bueno, al final yo creo que hay más si es que no, ¿no? Bueno, Pablo no ha dicho un no, pero que se ha quedado ahí un poquito más a medio camino y la zona con spoiler dará más información, ¿no? Sí, bueno, ahí queda un poco la cosa, ¿no? Tampoco quiero que me digan has soltado algo que no debería. Tienen miedo. Sí. ¿Os quedáis entonces a gusto de cara a la zona con spoilers o hay algo que creáis que podéis decir sin... Yo sobre la obra no me la quiero jugar. Yo sobre la obra no quiero decir más, pero sí tengo como de deberes que pidió Víctor una serie de recomendaciones, que creo que todavía es momento de decirlo antes de irnos a la zona con spoilers, y os comento, ¿no? En sí mismo, del propio Capitán América de Brubaker, pues ya lo hemos hablado. La recomendación para mí es que tires para adelante si te ha gustado el tono y lo que te está presentando, y ahí tienes un montón de cosas que leer. Es cierto que a nivel integral solo hay 2 integrales más, o sea, son 3 integrales de esta etapa, pero no llegan a cubrir los 15 tomos deluxe. O sea que después la zona con spoilers, si me lo recuerda Víctor, le puedo dar una explicación a esto. Pero que a nivel integral te quedas con un trozo de la etapa de Brubaker, no lo tienes completo, ¿vale? Si quisiéramos recomendar algo del Capitán América como personaje que no sea de Brubaker, yo me he animado a traeros aquí al programa una obra que además está ahora mismo disponible, que se llama Las aventuras del Capitán América Centinela de la Libertad, que está en la colección 100% Marvel Hardcover, en este caso de los autores Fabián Nicieza y Kevin Maguire, que es una puesta al día de los orígenes del Capi. Es decir, a los que les haya llamado la atención la bio, que no conocen el personaje y demás, esta obra puede ser una buena obra para conocer los orígenes en una obra no así en plan flashback, sino que lo ahonda en profundidad, ¿no? Y está ahora mismo disponible en tiendas. Pero otra cosa que yo quería decir en este punto es que para disfrutar del Capitán América tenemos la suerte de que no solo nos debemos de ir a las obras del Capitán América en solitario, sino que podemos disfrutar muchísimo el personaje en obras de calidad de los Vengadores o en eventos Marvel, porque este personaje, antes habéis hecho ya el símil, ¿no? Es el Superman de DC, ¿no? En este caso en Marvel. Entonces tiene un protagonismo grandísimo en cualquier evento o en los Vengadores. Entonces se puede disfrutar mucho de él a poco que vayas cogiendo cultura de Marvel, te lo vas a encontrar en muchas obras y lo vas a disfrutar mucho, ¿no? También me gustaría dar recomendaciones, pero en la línea del autor. O sea, si te gusta el tono del autor, del guión, del tono thriller, tono oscuro, también me gustaría recomendar cosas que no sean del Capitán América, incluso que no sean superheroicas, ¿no? Y en ese sentido decir que Brubaker forma un tándem brutal con Sean Phillips en los dibujos. Son un dúo muy prolífero y magnífico y tienen un montón de obras buenísimas. He querido destacar Criminal, Kill or Be Killed o The Fade Out. Todos vamos a poner enlaces en la web para que veáis la obra, pero son todas, están en el tono policíaco, en el tono thriller, en el tono cine negro, ¿vale? Y si os gusta ese rollito que habéis visto, os puede gustar mucho. Y también como, bueno, no es curiosidad, pero por también dar un salto a la otra editorial, Brubaker también tiene una obra muy buena en DC. En este caso comparte el guión con Greg Rucka, que también es un grande, que es Gotham Central, que yo creo que hemos hablado alguna vez Sandra y yo de esta obra, que está súper bien también, ¿verdad? También muy policíaca y en este caso en el universo DC, ¿no? O sea que
muchísimas recomendaciones. No sé, Sandra, ¿quieres comentar algo? Pues también me gustaría añadir una, que es un Elseworld que sacó con Son Phillips, que es Gotham Noir, que Sí. está basada en los años 40, en la que Jim Gordon, junto con la ayuda de Batman, tiene que resolver un asesinato de una chavala que pues incumbe también a la mafia de la ciudad, a los políticos. Es bastante pequeñito, creo que cuesta unos 7-8 euros y es noir puro y duro. Al final, no sé si os queda claro, Víctor, Pablo, que Brubaker es símbolo de detectives, espías, policías, negro, ¿sabes? Todo muy negro. Oscuridad, ¿no? Sí, también tiene etapas relevantes, si no recuerdo mal, en Daredevil, en Viuda Negra, como no se puede, también como no podría ser de otra manera, pero que ya sabe el tono del autor, ¿no? Y dónde brilla. O sea, si os ha gustado, si a lo mejor Pablo no le gusta tanto el personaje, pero sí el tono, pues ya sabe que puede rascar con el autor obras de este calado, ¿no? Sí, que además eso, digamos, puedo poner encima de la mesa algo, que hay veces que hemos hablado de bios de personajes, pero bueno, yo dejaba la puerta abierta a hablar de autores también, ¿no? Y que en un momento dado, pues podamos, lo que pasa es, bueno, la complejidad que puede tener meterle mano a toda la vida de alguien, pero esas, vosotros que ya habéis leído bastante, ¿no? Y tenéis esa percepción de qué es Brubaker, ¿no? ¿Qué es Bendis? ¿No? Y todas esas cosas de las que algunas veces hemos hablado por encima. ¿Qué es Bendis? Eso es una pregunta, pero para Twitter. ¿Qué es Bendis? El mal. Bueno, no. Hay un cómic que me ha gustado mucho de Bendis. Hay cosas buenas, Sandra. No hay que estar tan catastrofista. Sí, hay alguna cosa buena. El de Batman Universe que sacó con Nick Derrington, ese está muy bien, solo que en España no ha salido, pero está muy bien. Y tiene también algunos tomos así detectivescos que, como su primera obra conocida, Torso, también está muy bien, ¿eh? Y también está. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de Bendis. Menos mal. Siempre que podéis, dejáis ahí algún recadito. No, pero yo bueno, me suelo defender porque estoy de acuerdo con muchas críticas, pero sí reconozco que hay cosas buenas. Hay cosas buenas de Bendis. Pero yo les suelo atacar, pero reconozco que hay cosas buenas. Hombre, cuando hablemos de Bendis ya diremos el por qué todo el mundo puede tener varios días malos. Pero bueno, lo Y que ya ha dicho está. Pablo, lo del tema de los autores, yo creo que en el tono de nuestro programa, Sí. la amiguita que le acabamos de dedicar es casi suficiente, pero por supuesto, digamos que cuando hacemos los programas decimos programa DC, programa Marvel y después está el programa Otros, ¿no? Que ahí entra manga, entra europeo y entra también cómic americano que no sea de DC y de Marvel, ¿no? Y ahí podría entrar cualquiera de estas obras de Brubaker que, como hemos comentado, más policíacas y demás, que están muy bien. La verdad es que hay muchas cosas buenas que podemos traer al programa y como grabamos una vez al mes no podemos abarcar tanto, ¿no? Pero hay material no nos va a faltar nunca. Pues sí, ahí va una parada de recomendaciones. La lista de Wacom que tenemos por ahí pues os servirá para poder tirar del hilo y buscarlo. Y nada, y ahora lo que nos queda es decir cuál va a ser nuestra próxima lectura, ¿verdad, Manuel? Pues sí, vamos a contar la anécdota, Pablo. Sí, eso porque es. además es muy significativa del programa. Sí, porque estábamos grabando el pasado programa, ¿no? Y Como estamos también siempre, decidiendo la próxima hora a última hora, mientras Uf. montábamos los micros. Eso es, oye, Pablo, ¿qué te apetece leer? Y entonces le dije, no, tenemos por ahí que me comentaste hace un tiempo cierta obra que era como una de las grandes obras maestras y además pues te introducía a muchos personajes del universo Marvel, ¿no? Y tú me decías, no, pero yo tengo ganas del Capitán América y hay una obra, El Soldado de Invierno, que tienes que leer y tal. Y nada, entonces habíamos decidido la obra que vamos a traer hoy y en mitad del directo, pues él se pone a decir que la siguiente obra es Capitán América, Soldado de Invierno, ¿no? Y yo ahí, como donde manda comandante, no manda ningún subalterno. Pero de verdad, lo prometo, aunque nadie se lo crea ahora mismo de nuestro oyente. Fue totalmente subconsciente. O sea, Sí, no, porque
No fue Le de habías en plan, dado te lo tantas meto ahí vueltas. por cojones, no, sino que Sí, es que le habías dado tantas vueltas que tú ya ni sabías cuál te había dicho. Entonces sí. al final, yo ahí digo, bueno, venga, pues como al final pues, leeremos uno y leeremos otro, pues qué más da el orden, ¿no? Y entonces, Pero pues, escúchame, para completar la anécdota, terminamos de grabar, no me dijiste nada y creo que fue un día o 2 días después, te digo por WhatsApp, oye Pablo, en realidad no habíamos quedado en que íbamos a tocar Marvels. Y tú sí, pero, pero no te quise decir nada. yo te veía tan contento que te dejé ir. Entonces, bueno, ahí ya lo has dicho, va a ser Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross, ¿no? Efectivamente. Que mira, como estamos hoy en formato vídeo, podemos mostrar aquí portadón. Eso es. Ahí lo tenemos en nuestro vídeo, lo que lo escuchéis en formato podcast, pues solo os lo imagináis, ¿no? Pero bueno, por dar así una pinceladita, porque la gente dice Marvels, ¿esto qué es, no? El Víctor Pintor ha preguntado eso, ¿Marvels? ¿Qué coño es Marvel, no? Totalmente, no tenía ni idea. Bueno, pues Marvel es un homenaje al universo Marvel que hace Kurt Busiek, que mira que he dicho que me gusta Brubaker, ¿no? Pues si yo tuviera que elegir un guionista favorito, sería Kurt Busiek. Y le encargan hacer un recorrido por el universo Marvel, pero que tenga algo de nexo de unión, ¿no? Que dé sentido a ese repaso y a ese homenaje, ¿no? Y para las grandes ocasiones llaman a Alex Ross, que es un artista tremendo, que normalmente hace portadas porque es muy difícil que pueda ir al ritmo del cómic haciendo el tipo de dibujo que hace, que es un dibujo pictórico, fotográfico, no sé cómo denominarlo. Y entonces, pero esta obra lo merecía y se la encargan a él y tenemos esa suerte de tener un dúo haciendo una obra que recorre todo el universo Marvel hasta la fecha. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace además dando una visión muy interesante, que es, oye, ¿y cómo vive la ciudadanía todos estos acontecimientos superheroicos que se dan en el día a día? Y entonces nos ponen en manos de un periodista y cómo él va viviendo todo lo que ha ido ocurriendo en el universo Marvel desde el punto de vista de este personaje, ¿no? Le he querido dedicar unos minutos más de lo que hacemos normalmente, porque como la idea es fomentar el club de lectura, pues también intentar enganchar a gente que no la conozca para animarlas a que se la pillen y se la lean de cara al próximo programa, ¿no? A Víctor lo hemos convencido, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Estáis ahí peleándolo, la verdad, porque teniendo en cuenta que quedan algunos superhéroes que yo conozco, como Thor, Pantera Negra, algunos pseudo villanos como Veneno, Estela, yo qué sé, tantas cosas por leer, que me metáis ahí Marvels, que no sé muy bien de dónde viene, lo voy a leer, pero bueno, Pues, confianza pues ciega, mira, vamos. precisamente yo creo que cubre lo que hemos dicho antes de cómo disfrutar de la etapa moderna del cómic sin haberte leído los cómics antiguos. Pues obras de este tipo te ayudan a tener ese bagaje y creo que puede venir muy bien. Pero bueno, Yo lo voy a leer seguro, porque, bueno, de momento 2 de 2 habéis acertado cada vez que me habéis aconsejado, pero la verdad es que de fuera no es lo que más me convence. Ya hablaremos dentro de un mes y veremos. Sandra, ahí tenemos un frente complicado, ¿eh? A ver si le termina No, gustando. Yo creo que sí. porque Víctor te está diciendo eso, pero Pablo ya ha dejado caer en este programa que el estilo de dibujo, él no se refería a Alex Ross, porque estábamos hablando en su momento de Secret World, Sí. que si lo tengo aquí, en este caso es de Gabriel Delotto. Es también el mismo estilo, realmente pictórico, fotográfico, pero no tiene la maestría de Alex Ross. Entonces, es verdad que tenemos ahí tanto a Víctor como a Pablo con cierta reticencia hacia la obra. Cuando la lean yo creo que terminarán encantados. Y si no, es una excusa para leérmela yo otra vez. No, Pero bueno, hombre, esa es el la tema obra, del ¿no? dibujo, al final te acabas haciendo, ¿eh? Acuérdate que leímos Gideon Falls, ¿no? Que ese sí que es una bofetada. Y Te luego, rompe totalmente los esquemas. y luego te acabo diciendo que es una maravilla, ¿no? Así que bueno, quitando el ratito que tardes en hacer el ojo, pero está bien. Bueno, pues dicho eso, nos toca despedirnos de los que no quieran escuchar la zona con spoilers. Y bueno, y al resto, después de la voz sexy,
le metemos mano a la obra ya con todos los spoilers. Pues nada, recordad que estamos en redes sociales, Twitter @vuelo616, los correos lo pueden llamar al vuelo616@tecnología.com, ¿verdad, Pablo? Sí. Y tenemos un grupo de Telegram en general de la red de podcast. Tenemos que recordar que pertenecemos a una red, que es la tecnología, y tenemos un grupo de Telegram donde ahí se habla de cualquier programa. Y ya si hay mucho tráfico, pues se le crea un grupo específico. Eso, si hay demanda y tenéis ganas de charlar aquí con los presentes, pues se crea uno como hemos hecho con otros programas, como Tres al Cubo y demás, para no molestar a la gente que viene por la tecnología, ¿no? Así que bueno, ahí queda formas de contacto y vamos ya a meterle mano. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharnos. Bueno, ya estamos aquí, zona con spoilers, sin ataduras. Ya podemos decir las barbaridades que nos dé la gana y tal. Y yo creo que aquí tenía Víctor unas cuantas preguntas y puede hacer casi la metralleta, ¿no? No sé si propongo, así en directo. Antes de las preguntas, hacer un pequeño resumen de la obra para quien no se la haya leído y haya llegado aquí sin haberla leído. Bueno, venga, como tú quieras. Así, ¿Quién se bueno. anima? ¿Quién se anima a hacer el resumen? A ver. Hazlo tú, que es tu favorito, ¿no? Eso, No. eso. A mí me gusta que lo haga normalmente Pablo, porque yo después también hablo mucho en otras zonas y me gusta que haya cuota de micrófono. Venga, Pablo, anímate tú, haz un resumen de la obra. A grandes rasgos, como el que le Bueno, cuenta sí, la aquí película a tu amigo. la verdad que hay mucha ruptura del ritmo, precisamente porque se van introduciendo todos esos aspectos que había dicho antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y te va explicando cómo el Capitán América, pues, participó en esa guerra, ayudó al frente aliado y aquí con su compañero, ¿no? Con Bucky, pues, que lo introduce, evidentemente, pues te va poniendo todas esas piezas del puzzle para que luego entiendas al personaje del Soldado de Invierno, ¿no? Que es este Bucky reconvertido, que no deja de ser otra cosa que el intento de Rusia en esa guerra aliado de Estados Unidos, pero a posteriori, evidentemente, enemigo, pues intenta crear una alternativa o copiar al Capitán América buscando ese suero del super soldado, ¿no? Y lo hace a través de este personaje. Cuenta su muerte, la muerte de Bucky, y bueno, y todo eso es una parte que acaba conectando con una historia principal en la que comienza muriendo Cráneo Rojo, ¿no? Que personaje que queda un poco así de lado. Un pequeño paréntesis, Pablo, que no lo hemos podido decir en la presentación de la obra porque es un spoiler gordo, pero una de las grandes importancias de esta obra es la reaparición de Bucky después de 50 años. Para ti a lo mejor el impacto no es tal, pero los que leyeron los cómics en los 60, ese personaje murió y era como las leyes de Marvel, es que ese personaje era muerto y no iba a resucitar nunca de ninguna manera. Y pasan décadas y eso se respeta. Y llega aquí y se recupera. Y entonces eso fue un gran shock, ¿no? O sea, son de esos grandes eventos, en plan, la muerte de Superman, ¿no? Que todo el mundo dice, oh, pues la reaparición de Bucky tuvo un impacto muy grande, ¿no? En los aficionados al cómic del momento. Esa parte os la perdéis vosotros, ¿no? No tenéis... Claro. Aquí diciendo eso, lo que ve Brubaker es la que han liado 14 números para revivir a este, ¿no? Que es un poco casi la conclusión que saco, ¿no? Que... Y para vosotros no tiene ningún impacto emocional eso. En claro. cambio, en verdad es muy gordo. Ninguno. Absolutamente ninguno. Dices, también es que la película lo spoileó. Además, si viste la película antes que el cómic, también te jode. Pero bueno. No, pero bueno, yo creo que olvidé rápido, ¿eh? De todas maneras, hay que especificar que el Soldado de Invierno es Bucky, de nuevo también recuperado de las aguas heladas, igual que el Capitán América, con un brazo biónico reconstruido porque lo pierde en la explosión.
Y lo que hay que dejar muy claro para la etapa esta de Brubaker es que todos los actos que comete Bucky como soldado de invierno se deben a que tiene la mente, digamos, lavada, lavado el cerebro. No es consciente de todo lo que le obligan a hacer. Eso también tiene un impacto muy grande argumentalmente en el personaje. Sí. Y en el Capitán América. Pero bueno, continúa. Estaba hablando de cráneo rojo, ¿no? Sí, bueno, está la otra línea argumental, que es con la que empieza y acaba realmente la historia, ¿no? Que es la muerte de Cráneo Rojo con un disparo certero y no saben quién ha sido, ¿no? Que bueno, luego te enteras de que es este Bucky reconvertido, ¿no? Y todo esto viene porque tiene un cubo que no sabemos qué narices hace, ¿no? Y empieza a haber atentados en distintas partes de los Estados Unidos, aparentemente organizado por alguien que tiene ese cubo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una investigación, un intento de enterarse de la película, de qué es lo que está pasando aquí, y no deja de ser, pues, ¿cómo se llamaba? ¿Looking era? Sí, Looking. Que te cuenta también el origen del personaje de un ruso que se acaba haciendo el típico oligarca, ¿no? Que acercándose al régimen, pues se monta un emporio, ¿no? Y consigue hacerse con ese elemento que no tenemos ni puñetera idea de lo que hace. Pero que parece que es como una especie de batería que da mucha potencia a armas, inicialmente, lo que yo creía, pero luego de repente te encuentras que es algo que controla las voluntades del personal, incluso de quien lo tiene. Y bueno, al final, pues ese desenlace de Bucky intentando enterrar ese cubo porque se da cuenta Looking que le está haciendo mixto. Y nada, pues en ese intento del Soldado de Invierno de enterrar y dejar lejos ese cubo para que nadie lo coja, pues llega el Capitán América, lo intercepta y utiliza el propio cubo para reintroducir en su cerebro las historias que había olvidado después del accidente. Y de esa forma, pues recuperan al personaje, el Soldado de Invierno deja de existir, ¿no? Para volver Bucky. Ese cubo Bucky lo destruye. Lo destruye o no se sabe qué pasa con él. Se teleporta al lugar donde comenzó todo, que era ese Fort, ¿cómo se llamaba? Bueno, el lugar de entrenamiento donde los reclutaron. Y bueno, y hay una una escena final en la que este Looking se mira no al espejo, sino está mirando de noche a través de un cristal y se ve reflejado en ese cristal la imagen de Cráneo Rojo, que al parecer la corrupción que le provoca el cubo lo que ha hecho es integrar esa personalidad de Cráneo Rojo en el propio Looking como consecuencia de esa corrupción. Con lo cual no muere nadie, porque Cráneo Rojo lo que hace es reconvertirse o reencarnarse en otro personaje. Recuperan a Bucky y bueno, por medio muere el novio de esta chica, ¿no? En una de las explosiones, ¿no? Que parece como que se tiene que cargar a alguien para cambio de cromo y poco más, ¿no? Eso es el resumen casi aséptico de la historia, ¿no? Algunas de esas preguntas van a ser contestadas ahora cuando Víctor las plantee, porque sé que están en la lista. Sí. Y bueno, la muerte de Cráneo Rojo también tiene un impacto a nivel aficionado a los cómics, ¿no? O sea, tú que como no lo conoces, aparece y se lo cargan al principio. Pero también eso es como, yo qué sé, como si estás leyendo algo de DC y se cargan al Joker en la primera página, ¿sabes? Es una cosa potente. Pero bueno. Vale, yo me parece que fue un buen resumen. Ahora si queréis podemos pasar a las preguntas y vamos contestando. También nos da pie a hablar algunas partes más del argumento. Eso es. Pues mira, yo la primera pregunta es que en las primeras páginas se habla de la sala roja y de la zona negativa. Y la verdad es que no sé qué son esos dos sitios. Pues te cuento. Son dos conceptos arraigados al universo Marvel desde casi el principio de los tiempos, ¿no? Básicamente la sala roja es
En este caso no sé si habéis visto la película, habéis leído el libro de 50 sombras de Grey, no es ese tipo de salas rojas. En este caso, la sala roja es más el nombre de un programa de entrenamiento de espionaje de la KGB, ¿no? El objetivo de ese programa de entrenamiento es entrenar a espías. Y de hecho, la línea de espías más importante que surge de ese programa es las viudas negras, ¿vale? Que es otro personaje que también está ahí siempre rondando en Marvel y Los Vengadores, ¿no? Pero no es una viuda negra, son varias viudas negras, es un programa, ¿no?, de entrenamiento. Además, no solo se limitan a entrenamiento, digamos, físico, sino que suelen también usar armas bioquímicas, etcétera, para amplificar los poderes, implantación de recuerdos falsos, como hacen con Bucky y demás, ¿no? Básicamente es un generador de enemigos del Estado americano, ¿no? Podríamos decir. Ujú. En el caso de la zona negativa, sí es algo más complejo y más, digamos, fuera del ámbito de la obra. La zona negativa es una dimensión paralela de la Tierra. Normalmente está muy arraigada a las historias de los Cuatro Fantásticos. De hecho, es el líder de los Cuatro Fantásticos, Reed Richards, el que la conoce mejor, el que más la ha investigado, la ha cartografiado en parte y el que la ha usado en diversas ocasiones de diversas formas, que tampoco quiero mencionar porque son spoilers de otras obras, ¿no? Pero digamos que es como el otro lado del espejo de la Tierra, ¿no? Y allí también residen personajes, digamos, autóctonos de la zona, como podría ser Anilus, que también es un personaje muy relevante en otras obras, ¿no? Yo creo que con lo que te he contado ya te haces una idea de qué es eso. Creo que no es relevante para esta obra, realmente es una mención. Sabes que todo lo que está en continuidad Marvel pues tiene esos enlaces a, digamos, la mitología Marvel, ¿no? Pero creo que ni la sala roja más, por el hecho de los soviéticos y demás, pero la zona negativa no tiene ningún tipo de impacto en esta obra. ¿Y qué significan las siglas IMA? Pues IMA es, al igual que otras como Hydra, son organizaciones que generan minions en los cómics de Marvel, son los típicos que te llegas a un sitio y está lleno de agentes de Hydra o agentes de IMA para que los personajes tengan a quien zurrar, ¿no? Pero bueno, por darle un significado, IMA es ideas mecánicas avanzadas y la característica así principal es que son más del tipo científico, ¿no? No son soldados, sino que son científicos equipados con armas que normalmente están muy avanzadas tecnológicamente, ¿vale? Pero básicamente al final lo que hacen es, pues, lo típico, ¿no? Tráfico de armas. Tienen siempre más un interés por la parte tecnológica, ¿no? Científica. Si tienen que robar algo, pues roban algo de ese tipo, ¿no? Pero básicamente son como te diría, ¿no? Como mafias, grupos de criminales, ¿no? En este caso, del ámbito científico. Y bueno, siguiendo con lo que ha preguntado un poquito Pablo, que lo ha dejado caer, ¿qué pasa con el cubo cósmico? ¿De dónde sale? ¿Qué es? ¿Qué hace? Porque es como dirige muy gran parte de la obra, pero no terminan de explicártelo. Bueno, para hablar del cubo cósmico hay que hacer un esfuerzo mental similar al que hicimos cuando hicimos el programa de Secret War y tuvimos que explicar qué era Galactus y todo lo relacionado con el mundo del universo Marvel, nunca mejor dicho, de la parte galáctica. Y la definición concreta es que el cubo cósmico es una matriz de contención de energía de distorsión de la realidad. Y tú, vale. Vale, perfecto, pues ya estaría. No. Hay que decir que no es un único cubo cósmico, sino que el cubo cósmico es un concepto, es donde yo puedo almacenar esta energía de distorsión. Y lo que sí te puedo dar más información para que te ayude a entender que, por ejemplo, en la Tierra, el primer cubo cósmico lo creó IMA, por ejemplo, para que tú veas también un poquito el nivel, la capacidad tecnológica que pueden tener, ¿no? Son IMA los que crean este primer cubo cósmico y para que te hagas una idea del potencial que Pablo no sabía identificar para qué servía, pues en este caso este cubo cósmico permite conceder deseos. O sea, puede hacer lo que quieras con él. Como decía, distorsión de la realidad. También muy similar a cuando hablábamos de los poderes de la bruja escarlata, ¿no? Puedes hacer lo que quieras con él, pero tienes una serie de limitaciones. No puedes afectar a las almas
de los personajes, algo muy espiritual. Y tampoco puedes desear, por ejemplo, destruir un universo completo. Tampoco puedes usarlo para enfrentarte a entidades universales, como por ejemplo Galactus, que lo hemos nombrado, o la muerte, ¿vale? Entonces, es un objeto súper poderoso y que es leitmotiv de muchas historias de Marvel a lo largo de los tiempos, ¿vale? Por hacer una mención a las películas, que la hemos nombrado hoy varias veces, en las películas le dan todavía un plus. Y rojo, y aparece este cubo cósmico, y el desenlace de esa batalla es muy similar a lo que ocurre en los cómics con ese primer cubo cósmico. No sé si más o menos te sirve un poquito para entender el tema. Luego quería preguntarte por anteriores Capitanes América, pero eso ya lo ha dicho Sandra. Pero sí que hay super soldados por parte de los nazis. Se ve incluso volando. Sí, evidentemente, bueno, quizás la biografía no se ha comentado tal cual, pero el caso del Capitán América es como decían en Star Wars cuando golpean a la Estrella de la Muerte, ese ha sido uno entre 1.000.000, ¿no? Pues efectivamente, el caso del Capitán América es uno entre 1.000.000. El Capitán América sería el primero de muchos soldados creados para armas, digamos, del Estado americano. Pero hay un atentado en el momento del experimento ante las autoridades militares y presidenciales del Capitán América. Aparece un nazi y pega un tiro, mata al científico que crea el suero del supersoldado y la fórmula se pierde, ¿vale? Ese es el hecho de que el Capitán América sea el único supersoldado. Pero la fórmula se pierde y después durante toda la historia de Marvel, tanto por parte del Estado americano como de los soviéticos, es una lucha continua por conseguir recrear el suero del supersoldado, ¿vale? Y efectivamente hay lo que se denominan supersoldados nazis, que son fruto del experimento de la Unión Soviética. Y es verdad que ellos consiguen, se le puede denominar un suero del supersoldado, pero no es como el americano del Capitán América. Tiene un par de diferencias. Realmente es una versión amplificada, por lo que un supersoldado nazi es más poderoso que el Capitán América en todas sus habilidades, pero es inestable, por lo que los personajes que tienen estas capacidades, digamos, en algún momento vuelven a la normalidad, cosa que no ocurre con el Capitán América, ¿no? El primer supersoldado nazi conocido es el denominado Hombre Supremo. Es un personaje de Marvel que tuvo el primer estandarte, digamos, de ser el supersoldado nazi. Vale, y siguiendo con todo, Zemo, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Es una maceta, como intuyo? El Zemo que se ve en esta obra, si no recuerdo mal, es el hijo del Barón Zemo original. Sandra, no sé si tú puedes corroborarme eso, no sé si tú lo recuerdas. Yo diría que sí. Creo que este es pero el hijo, no ¿vale? te lo puedo asegurar. No estoy seguro del todo, pero creo que sí. Este Zemo es Helmut Zemo, es el hijo del Barón Zemo original. El Barón Zemo original vestía básicamente como este Zemo que tú ves y tenía como una capucha en la cabeza, pero a modo de disfraz, ¿vale? Como el que se pone la careta de Spider-Man, ¿no? Y ese Sí, Barón te Zemo, confirmo. Es el hijo de... este es el hijo, ¿verdad? Vale. Pues te cuento la historia del padre. El padre simplemente se ponía eso como un disfraz, ¿vale? Y en una aventura en la que estaban creando un arma definitiva, estos de malos malosos de la época, crean lo que se llama el adhesivo X, que su poder es que es un adhesivo súper fuerte, que nadie puede separar. De hecho, la referencia es que el único que ha conseguido separarse del adhesivo X es Hulk y entrando en modo rabia, ¿no? Pero bueno, el adhesivo X es un arma que estaba ahí creándose y en un combate con el Capitán América se ve impregnado el Barón Zemo original del adhesivo X y se le queda pegado todo ese traje y esa máscara en la cara definitivamente, ¿no? Eso hace enloquecer al personaje.
tiene momentos transitorios bastante duros, digamos, de locura. Y bueno, él tiene su historia, ¿no? Y ahora venimos al hijo, ¿no? Pues el hijo un poco en venganza por lo que le ocurrió al padre, además en manos del Capitán América, adopta un poquito ese nombre de Barón Zemo, y en un combate con el Capitán América parece que los dioses tenían predestinado que todos los Zemos acabarían igual, porque además se lo busca. Va a luchar contra el Capitán América de nuevo usando el adhesivo X, pero en este caso le cae a cara descubierta y la cara se le queda totalmente deforme, como si fuera cera fundida. Y en este caso el hijo se pone esa capucha no porque la tenga pegada, sino para ocultar los restos del daño que le ha causado el adhesivo X, también un poco en homenaje a su padre. Y ya pues ostenta el título de Barón Zemo. Vale, siguiendo con las preguntas, me habéis dicho antes que Antorcha Humana era un androide, pero es que aparecen dos. Dos androides, no, o sea, aparece Antorcha Humana y Toro, ¿no? Que es su compañero. También como volando y tal. Eso es, pero Vale. uno es un androide y Toro es un inhumano. Y el hecho de que haya dos Antorcha Humana y un Toro y todo esto, motivo, pues yo te diría falta de creatividad de los autores de la época, pero bueno, ya hemos explicado antes que uno es un androide, otro es un inhumano y el de los Cuatro Fantásticos es un humano que ha sido expuesto a unos rayos cósmicos. O sea, todos tienen orígenes diferentes, pero al final todo es lo mismo, ¿no? Es un personaje incandescente que controla el poder del fuego. Vale, y una cosa que creo que es importante y no la hemos mencionado ninguno, la mini historia que hay de Jack Monroe. Está ahí un poquito... Bueno, esa es la parte que ha comentado antes Sandra, ¿no? De que es un antiguo Capitán América. Ah, vale. Y si no recuerdo mal, eso era la parte de Dinastía de M, No, la pequeña grapa de Dinastía de M, es lo de Jack no, Monroe. la dinastía de M está al final. Jack Monroe es una historia que está en medio de lo que es el cómic, vamos, del tomo. Por lo menos el mío. Sí, pero es como un número suelto ahí que... Sí. Que no tiene relativa importancia para lo que está pasando, ¿no? Sí, o yo no lo he entendido. No, Jack Monroe es No tiene mucha el nómada, ¿no? importancia. Viene a ser la caída de este personaje, de su degradación. Se ven también algunos... Oh, ¿hemos perdido a Sandra? Sí, creo que la hemos perdido. Si vuelve que avise. Yo creo que básicamente es porque en la historia, digamos, que está contando Brubaker, si hay un momento en el que sale Jack Monroe asesinado y como que no le da importancia, o no le da importancia, que no se da una explicación a quién es, y este numerito suelto intenta explicarte un poco quién es, ¿vale? Pero creo que incluso el numerito este, bueno, incluso, sí, lo guioniza Brubaker, pero el dibujo no es de Epting y se ve como que es un punto de ruptura con la historia original. Aparece Jack Monroe en la historia de Brubaker, muerto, y este numerito te intenta explicar un poco quién era y darte un poquito de explicación, que por lo que se ve a ti no te deja muy contento porque no te consideras que lo hayas conocido, ¿no? Con ese número. No, porque además me parte un poco la línea de repente, porque por lo menos lo de Dinastía va al final y ya has terminado y vale, pero claro, está ahí en medio, no sabes si debería entender algo que no estás entendiendo, no le debería de pie el sentido y es verdad que a mí me rompió un poquito el esquema. Ya ha vuelto Sandra. No, comentábamos simplemente que es un número en el que intentan dar una explicación de quién es un personaje que se ve muerto en un parking de carretera y no se le da más explicación en lo que es la historia original, digamos, en el arco argumental, y es un numerito ahí que es verdad que, como dice Víctor, rompe un poco, pero que viene a intentar explicar quién es este Jack Monroe. Yo creo que era un intento de Brubaker por hacer un homenaje a este personaje y se nota que sabe bastante de él porque antes de que se me cortara, como iba diciendo, a la niña esa que está en el columpio, que él como que habla diciendo que es su hija, aunque ella no la conozca, es una tal Julia Winters, que es un bebé sin nombre, que Nómada cuidó y después fue adoptada por esta familia. Así que ahí en ese número va metiendo pequeños guiños, pero que realmente para la historia principal
tampoco viene muy al caso. No, yo creo que está en la línea del homenaje, como tú dices, porque de hecho hay un artículo, cuando te lees toda la etapa de Brubaker, pues te explica un poquito Brubaker y él te cuenta que es un amante del Capitán América, conoce mucho de su mitología y de hecho toda la etapa está trufada de estos otros Capitanes América que ha mencionado Sandra y yo creo que simplemente eso, una muestra de cariño, un homenaje, pero nada más. Es que este autor conoce muy bien al personaje. La siguiente quería preguntarte por la empresa Raxxon, que se menciona y que yo he leído en otros cómics que buscaban eso, adamantium. Bueno, Roxxon es una empresa petrolífera, es de nuevo otro ente enemigo villano de cómic habitual. Iron Man se ha enfrentado mucho a ello por la parte, digamos, industrial. Básicamente son unos ejecutivos con muchas ansias de poder y que no renuncian a cometer delitos, incluso recurrir a la violencia para su objetivo. Y dentro de ese marco se le pueden ver mil cosas, ¿no? que pueden darse, entre ellas la que tú comentas. Pero no es más que eso. Y ahora, por último, en Dinastía de M, si Magnus es Magneto. Sí, lo hemos estado comentando. Además, no hay mucha duda porque en la viñeta aparece el propio Magneto dibujado. Sí, Magnus es, digamos, el seudónimo de Magneto, porque no es su nombre real. Eric Magnus Lescher no es el nombre real de Magneto, pero digamos que es el nombre humano, no digamos, no de batalla, que usa Magneto cuando se presenta en su faceta, no voy a decir humana porque no es humano, es mutante, pero digamos la faceta no superheroica, ¿no? Pero tampoco es su nombre real. Pero sí, Magnus se refiere a Magneto. Pues por mi parte ya no tengo más dudas. Hemos hecho, las preguntas han servido para dar un bañito de cultura marvelita importante. Se han tocado muchísimas cosas. Entre eso y Marvels la semana que viene, yo creo que ya podemos dejar los cómics. O pasarse a DC. Ya podemos pasar a DC, a la Liga de la Justicia. Vamos, aquí Víctor ha hecho un interrogatorio bueno, Manuel? Te ha defendido. Sí, pero no me he defendido mal, ¿no? No. Que va genial. Como un tenista desde el fondo de la pista. Bien. La próxima vez debe ser por sorpresa en la batería de preguntas, a ver si es verdad que lo sabe o que lo mira en Wikipedia. No, yo sinceramente creo que lo sé todo, pero es cierto que antes de grabar me gusta documentarme por no meter la pata en alguna fecha, algún autor, alguna cosa. Me gusta revisarlo, pero afortunadamente para mí he tenido la oportunidad de leer mucho como Marvel y todos esos conceptos los he visto en algún momento. No me pasa igual con DC, ¿eh? Ya los oyentes que nos escuchan habitualmente saben que no tengo ese dominio. Pero en Marvel, afortunadamente, sí he leído mucho y todo eso lo conozco. Estupendo. Bueno, pues, ¿os quedáis a gusto? Yo sí. Yo también. Venga, pues ya está. Pues con esto nos vamos hasta el próximo episodio en el que le meteremos mano a Marvels, ¿no? Sí, correcto. Y nada, y esperemos que Víctor vuelva a hacer su metralleta y con eso completemos Hostia, una metralleta de Marvels es muy peligrosa porque, claro, como recorre toda la historia... Es que son décadas. Sí, pues entonces tendremos que hacer será el primer episodio en el que hagamos Marvels 1, Marvels 2 y lo que venga, ¿vale? Y le podemos dejar ahí troceadito que bueno, así aprovechamos para esta época de confinamiento forzado que tenemos por coronavirus para leer, ponernos al día, echarle un ratito sobre todo esto que nos gusta, que son los cómics. Y nada, pues si creéis que nos hemos dejado algo en el tintero, hemos dicho algo mal o lo que sea, oyentes, pues entonces nos mandáis un comentario en iVoox y tal. Y si todo va bien, podréis ver el vídeo con la grabación de nuestros caretos en YouTube. No, yo solo decir para terminar que Pablo lo sabe, que yo lo comenté con él, que tenía muchas dudas de traer esta obra.
De hecho, ese era el debate. Porque es verdad que es la etapa que a mí más me gusta, pero realmente para disfrutarla hay que ahondar más, hay que avanzar más. Y no es el formato de programa que hacemos, pero bueno, siempre hay tiempo de ir cogiendo como pequeños arcos más adelante. Hemos dicho Civil War, e ir avanzando. Es verdad que este programa se puede quedar un poquito descafeinado, como me habéis transmitido, pero creo que era necesario para poder tirar del hilo en el futuro. No, bueno, no tanto descafeinado, sino eso, a ver, hay que poner las cosas en el valor que tienen. Al final, igual que hay obras que pueden ser buenas y tenemos capítulos que dice pues bueno, aquí es yo creo que bueno, que sí que nos ha dado mucha información para seguir leyendo y entender mejor el personaje, ¿no? Así que, y nos ha presentado personajes que seguramente si luego seguimos en otras líneas, pues vayamos entendiendo y vayamos encajando piezas del puzzle, que al final es lo que nosotros también buscamos, ¿no? No obras magnas y estupendas, igual que otras veces pues hemos cogido a lo mejor obras que son más medianas, ¿no? Que no están tan bien consideradas, pero que sí nos han ayudado a conseguir el objetivo. Así que yo creo que esto sigue sumando en nuestro viaje y nada, nos quedamos ahora con deberes para el próximo programa. Muy bien. Así que, si os parece, pues nos despedimos hasta la próxima y nos vemos con Marvels entre manos cuando no lo hayamos leído. Pues nada. Pues chao, chao. Chao. Bueno, me voy a despedir así, como el Mira, Capitán América. Cuadrado. Mira cómo se cuadra, Manuel. Pues nada, hasta la próxima. Chao.